Pese a que no ha confirmado una candidatura presidencial, las encuestas lo posicionan hoy como la carta más fuerte dentro de la nueva mayoría y contendor directo para el expresidente Sebastián Piñera. Desafío a primarias aquí y ahora, dijo hace algunas semanas, a la vez que ha sostenido encuentros con dirigentes y parlamentarios de casi todos los partidos oficialistas. ¿Será candidato? ¿Cuáles son sus definiciones? Conversamos aquí en el estudio del Diario de Cooperativa con el senador por Antofagasta, Alejandro Guillé. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido, senador. Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo cariñoso también a las auditoras y auditores de Cooperativa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Alejandro? Hola, Sergio. Bueno, cuando pide primarias ahora, eso quiere decir que está disponible para ser candidato presidencial, no cabe duda. No, a ver, para precisar las cosas, porque tú sabes que los periodistas siempre sacamos la frase que golpea. Yo creo que la nueva mayoría tiene que ir a primarias para definir su candidato. Eso me queda absolutamente claro, y ante ciertas ambigüedades de repente o ciertas indefiniciones me parecía necesario precisarlo. Ahora, definir candidato yo creo que pasa por ciertas decisiones anteriores. Primero vamos a ver si tenemos capacidad de articular un programa que una coalición. El programa es lo que articula. Si no hay acuerdo programático, yo no puedo andarme metiendo en cosas que no comparto. Así que dependo, y por eso mismo, como contribución a esa primera condición, que tengamos un programa de cambios realista, consensuado, que represente a la gran mayoría de los chilenos y que además pueda atraer a ese 60% o parte de ese 60% que nos está votando. Yo creo que empieza a tener sentido esto de ser candidato, porque candidato por candidato, yo no creo en esas cosas. O sea, ¿hoy no es candidato, No soy senador? candidato hoy día. Yo estoy trabajando, tal como he dicho, en un programa que lo definí al comienzo de año. Vamos a ayudar en las primarias de la nueva mayoría para alcalde y concejales. Después apoyamos a todos los que finalmente pasaron las primarias. Y dijimos primero esa tarea, después viene el programa, porque lo que le da sentido a una coalición, si tú estás de acuerdo en un programa. Y después definiremos los mecanismos y veremos quiénes se suman. No es candidato. ¿Y es político No, por o no ahora. es político, senador Guillé? Bueno, tengo que asumir que estoy en una transición donde hay una crisis evidente de identidad, porque de repente me sale el periodista que he sido toda mi vida, y de repente aparece el político, y son maneras de plantearse ante el mundo distintas, y eso es bonito estar metido en este lío, porque tú te das cuenta cómo la realidad se puede ver de tantas maneras, ¿no? Se lo pregunto porque ha sido un Pero cuestionamiento que ha habido en el último tiempo, principalmente Sí. desde Ricardo Lagos, su también no candidato contendor, respecto de su participación en la política como Claro. parlamentario independiente, apoyado por el Partido Radical dentro de la nueva mayoría, y sin embargo usted diciendo los señores políticos como si fueran otros, sino No, usted. si yo no digo los señores políticos, esa expresión me pone hasta nervioso. Ahora, Yo lo que sí, perdón, he dicho es que yo no me siento un político porque los códigos de los políticos yo no los internalizo, y para ser sincero muchos no me gustan, no los comparto. Por eso yo decía, yo tengo una crisis de identidad, estoy a mitad de camino todavía entre ser profesor, entre ser periodista, entre ser político, y tengo en la cabeza todos esos cruces ¿Con contradicciones vitales? Son ¿Cómo vi? vocaciones distintas. Pero voy haciendo la transición porque asumo que hay un espacio en la política que cuesta explicarlo, porque la gente lo ve como antipartido. Yo no soy antipartido, cuidado. Ahora, Alejandro, pero sí creo que los partidos hoy día, Ajá. y los de la nueva mayoría incluido, no estamos leyendo bien lo que está pasando en el país. Los obispos han sido mucho más lúcidos en sus diagnósticos que lo están haciendo los partidos políticos. La conferencia episcopal hace años habló cambio de época. Los partidos todavía no se dan por notificados. Entonces, ¿qué pasa? Les cuesta entender que aquí hay procesos distintos, hay nuevos temas y hay demandas de la gente que no las hemos percibido. Ahora, Alejandro Guillé, cuando usted habla de elaborar un programa y de ahí ir a la primaria, elegir el candidato que asume ese programa, en fin, aparece como algo muy de sentido común. Es que eso falta, Pero sentido común. pero el problema de fondo es que hoy día la nueva mayoría para muchos no está dando el ancho. Mandaron ley express por el servicio electoral, fracasó en 2 ocasiones y en una tercera que podía haber fracasado. La situación del reajuste del sector público también, 2 fracasos estrepitosos. Entonces, ¿qué nueva mayoría se ve para el futuro si no hay acuerdo en este momento para enfrentar problemas que son agudos y que son urgentes de resolver? Es una cuestión que es mucho más amplia como elaborar un programa.
Bueno, yo creo que ahí lo que hace evidente, y aquí entra otra vez la crisis de vocación, ¿no? El periodista se come al político, porque voy a decir algo políticamente incorrecto, yo sé que esto molesta, pero uno tiene que ser sincero. Yo creo que el gobierno tiene un déficit en conducción política salvaje. No es tanto lo sectorial, hay ministerios que lo hacen mejor que otros, hay ministerios que lo han hecho brillante, y hay otros que están débiles al debe, pero el mayor déficit del gobierno es conducción política. ¿Esa es la presidenta Bachelet? Y su equipo político, o sea, el ministro del Interior, el ministro de Comunicaciones, el ministro secretario general de la Presidencia, porque se ponen en situaciones que son insostenibles. Y en segundo lugar, porque, por ejemplo, en un periodo como el actual, tú tienes que asumir que cuando la economía está creciendo menos, tú tienes que sacar los cálculos, ¿cierto? Si tú ves que el potencial de Chile, el PIB, la capacidad productiva instalada de Chile, el PIB potencial, se ha distanciado mucho del PIB real, o sea, lo que está realmente moviéndose en la economía, te deja un espacio para una política moderada, cuidadosa, bien dirigida, de tipo contracíclica, que te permite invertir por una sola vez en reactivar la economía y sobre todo aumentando el potencial económico, por ejemplo, inversión en infraestructura o gastos de una sola vez que te aumenten el potencial. Esa es una decisión política. El ministro técnico, por ejemplo, los ministros de Hacienda te pueden ofrecer un abanico de alternativas, pero la definición del rumbo a seguir es política. Entonces no puedes llegar a un punto donde las políticas de ajuste que tú tomas va en contra de tu propia base social y política. Ahora, esta pelea con este conflicto con el sector público es una cosa insólita y están obligando a los parlamentarios a suicidarse un año antes de una elección. Eso es no ver lo que está pasando en el país, no tener visión estratégica. Si hay un montón de otras maneras de hacer el ajuste, ¿cómo lo vas a hacer contra tu propio electorado en un momento en que estás débil? Entonces mi crítica es política al equipo político. Ahora el equipo político, como tenía que resolver, y aquí está el ministro de Hacienda también, por supuesto, este problema del reajuste, porque las consecuencias que tiene la población son gravísimas. Hay más de 5.000 cirugías que no se han hecho, hay más de 240.000 consultas médicas que tampoco se ha podido realizar, y ya no tenemos montones de basura, tenemos cerros de basura con distinta intensidad. Entonces, ¿cómo políticamente resolvería Alejandro Guillet, presidente de la República, una situación de esta naturaleza? Bueno, primero, toma en cuenta que cuando tú tomas una decisión va a tener consecuencias. Esto era predecible. Y por lo tanto, el daño que estamos recibiendo todos los chilenos, incluyendo los funcionarios públicos, porque ellos tampoco le están recogiendo la basura, por decirlo de alguna manera, demuestra que se tomó un camino equivocado al enfrentar la negociación con el sector público. Porque terminas pagando costos mayores a los que te habrías ahorrado. Ya, pero ahora estamos en medio de la tormenta, entonces ¿cómo salimos de la tormenta? Bueno, pues lo que tienen que hacer es no hacer el ajuste contra el sector público, tienen que hacer un ajuste. Si yo entiendo al ministro de Hacienda, pero hay un montón de maneras de refocalizar el gasto. ¿Cómo me va a decir que no hay alternativa A, B, C? Cuando yo era estudiante, tenía 30 años, estaba en Ecuador. Y me acuerdo, mis amigos, el principal asesor del ministro, que era chileno, del ministro de Agricultura ecuatoriano, y me decía cómo operaban ellos. Le preparaban al ministro 4 o 5 alternativas. Le decía, mire, ministro, si usted hace esto, va a pasar tal cosa, si tiene esta otra alternativa. Le ofrecían un abanico y se tomaba aquella que políticamente fuera validada técnicamente, pero que tuviera una consecuencia política mejor. Y me acuerdo que él hizo toda una crítica porque se había tomado una decisión política que no era la mejor. De ahí aprendí que en política los técnicos tienen que poner el abanico, pero la evaluación política no la va a hacer el ministro Valdés porque no es político, él es un técnico. Senador, ¿tiene que subir la cifra que se está ofreciendo al sector público al 4% al que se bajaron los dirigentes en la última jornada? ¿O le ofreces alternativas? Carrera profesional, carrera funcionaria, es que perfeccionamiento, si sube al 4%, capacitación. El ministro Valdés puede seguir en su puesto después de todo lo que defendió, que no había más plata que la que se estaba ofreciendo. Yo creo que efectivamente estamos con mucha restricción económica. Eso hay que ser realista. El tema está de dónde pegas el apretón. Y yo creo que en el sector público, oye, me lo contaba el ministro de Justicia el otro día, no sé si será infidente, pero dice que llegó al ministerio, había como 12 asesores. Empiecen a hacer una limpieza y focalicen de dónde sacan los recursos
y revisa aquellos proyectos que no están realizados, porque el problema es que el año pasado se estimó que se iba a crecer más, entonces se hizo más. Estamos tratando de ajustarnos en relación al año pasado. Le quiero insistir con el ministro de Hacienda. Usted defiende el rol del ministro de Hacienda, no lo incluyó delante en el grupo que estaba tomando las decisiones políticas erradas, el comité político, la presidenta. ¿El ministro de Hacienda tiene que seguir en su puesto? Pero mira, ¿cómo resulte? Pero si yo te voy a contar, el día que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, yo vi al ministro de Hacienda y no vi a los otros ministros políticos. Tiran al ministro de Hacienda a negociar él si él no es un político. Y segundo, ¿por qué presionan a los presidentes de los partidos sabiendo que vienen saliendo de una derrota, tienen una elección en un año más? Los partidos están todos llenos de corcoveo y quieren tomar la definición dando un golpe de autoridad, ¿pero en qué país viven? ¿Usted está de acuerdo con el rol que tomó el PC en la última votación del reajuste? Mira, yo creo que los pusieron en una situación sin salida, no solo al PC, a todos los diputados y senadores. Mira, a mi oficina llegaron los dirigentes gremiales a decirme: don Alejandro, confiamos en usted. Usted tiene que hablar por nosotros, no acepte ese reajuste mezquino, qué sé yo, me dieron todas sus razones. Entonces yo o traiciono la confianza de quienes nos dan el voto por solidarizar con un gobierno, pero ¿por qué nos tienen que poner en esa situación si hay alternativas? Saque de otros lados. Hay un montón de aspectos de la economía chilena hoy día de fondos mal asignados o que no se han ejecutado o que hay ineficiencia en gestión. Apretemos la gestión. Es impresionante cómo puedes recuperar recursos mejorando la gestión y no castigas al funcionario. Ahora, pero para eso tú tienes que tener la vocación política de saber dónde pones el apriete porque alguien va a reclamar. Así como estamos, ¿el Partido Comunista tiene un pie afuera de la nueva mayoría o está casi con los dos pies ya fuera de la nueva mayoría? No sé si el Partido Comunista pueda sobrevivir fuera de la nueva mayoría y si los partidos de la nueva mayoría pueden subsistir achicando a la coalición, o sea, derrota segura en las próximas elecciones. Eso va a depender, yo creo que hay un nivel de desorientación que yo veo, y lo digo mirando de afuera, porque yo no estoy metido dentro de los partidos ni participo, pero uno ve cómo se enredan de nada. Por ejemplo, el otro día todos los partidos se quebraron. Entonces, ¿cuál era el sentido de una carta al Partido Comunista en particular? O sea, como diciendo, allá están los culpables. Bueno, ¿y cómo responde cada partido por la gente que se dio vuelta a la chaqueta? Entonces, son problemas colectivos. Los partidos de la nueva mayoría tienen que asumir que estamos frente a un escenario que no estamos leyendo bien y que tenemos que repensar y replegarnos un poquito, pelear menos y tratar de buscar más bien los acuerdos en una situación muy difícil. Y lo otro es que, yo ya lo he dicho, pero yo sé que a la presidenta no le gusta que la pauten por los medios, pero si no hay un cambio de gabinete, este gobierno puede cometer un riesgo de que no va a ayudar a ganar la elección, pero sí va a ayudar a perderla, la próxima. Alejandro Guillé, esto de que hay muchos que leen la realidad, un prominente comentarista en el diario de Agustín decía que Alejandro Guillé recoge la metodología de la recopilación de indignación que hizo Donald Trump y que al mismo tiempo se inspira en Joaquín Lavín con playas en Santiago, hacer llover y todo eso. Sería una especie de candidato populista este Alejandro Guillé, senador de la República, que está como en la puerta de entrada para ser candidato presidencial. Demagogo lo llama directamente el rector Peña. Y cita Aristóteles incluso como una muestra de la elocuencia. Mira, uno no se puede hacer cargo de todas las opiniones de gente que un día dice que no conoce tus ideas y al día siguiente las tipifica de populista. La contradicción está en sí misma. ¿Para qué voy a meter a personas que están confundidas? Dejémoslos tranquilos y ya se darán cuenta. Yo hoy día me voy a empezar a juntar con las pymes. Vamos a conversar cómo reactivar las pymes. ¿Con quiénes? Con los pymes, con los dirigentes de las pymes. Y vamos a recorrer Chile con las pymes, Fantuzzi, después me voy a juntar con la Confederación de Comercio Detallista, con los camioneros. La semana pasada empecé a reunirme con profesores, a escuchar qué dicen los profesores de la reforma, porque aquí hacemos una reforma educacional y los profesores los consultamos cuando está todo cocinado. O a las pymes, hacemos política para las pymes, pero nadie escucha a las pymes. Senador. ¿Desde cuándo es populismo escuchar a la gente? Aquí solo escuchan a las élites. ¿Qué sería eso entonces? ¿Solo las élites pueden opinar del destino del país? ¿Por qué ellos se reúnen a puertas cerradas? ¿Por qué las cosas en Chile se toman las decisiones en cocinas chicas, grandes, medianas y qué sé yo, y no de cara al país? ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué es lo que se está moviendo? Yo lo único que estoy diciendo es escuchen a la gente. Yo estoy recorriendo el país para hacer propuestas, para ser discutidas en la nueva mayoría y que espero que para poder integrar a ese 60% o al menos tratar que se sume. Eso yo no veo que sea populismo, eso es democracia, pero democracia de verdad.
Senador Guillé, lo mismo está haciendo Ricardo Lagos, recorriendo, juntándose con gente, ¿Y conversando. entonces dónde está? ¿Se puso ¿Por qué populista? usted y no Ricardo Lagos? Entonces, ¿por qué se puso populista entonces el presidente Lagos? ¿Por qué usted candidato y no Ricardo Lagos? No, sí, el presidente Lagos yo creo que tiene capacidad y competencia. Y además, desde un comienzo, él ha sido muy gentil conmigo. Cuando él iba, y no sé si estoy diciendo infidencia, pero cuando él iba a hacer su anuncio, me avisaron que iba a hacer el anuncio y qué sé yo, que estuviera atento. Y yo lo único que dije, ojalá sea una visión, digamos, de ponerse a disposición, de escuchar a la gente, recorrer el país, y lo está haciendo. Yo creo que al comienzo se demoró un poco. ¿Y cómo pero le lo llega a está haciendo, y usted creo que eso es lo cuando correcto. el Acá ministro están del en Interior, Antofagasta. desde la nueva mayoría, Pablo Longueira en la derecha, dicen, pero si aquí está clarito, las elecciones del próximo año son Lagos Piñera? Sí. Bueno, es lo que algunos quieren. Pablo lo quiere entre ellos. Creo que el hijo del Mamo Contreras también quiere eso. O sea, el país, las élites, o los que tienen la verdad, yo creo que se han encerrado en sí mismos. Bueno, y el gobierno lo han dicho públicamente por lo demás, yo no estoy diciendo ninguna infidencia. Y eso, explícame tú, cómo un equipo político que no es capaz de sacar a flote a su gobierno está preparando la transición para dejar empoderado a otro eventual candidato. O sea, ya el nivel de confusión que hay en la moneda es total. Si uno no es crítico, entonces no rectifica. Perdone que sea tan crítico, pero esto no da para estarse poniendo con eufemismo. Entonces yo creo que eso solo revela el nivel de confusión que nosotros tenemos. Nosotros no podemos abandonar a nuestra gente. La política representa intereses y sectores. Y nosotros estamos tratando de ganarnos a los que no son nuestros y abandonando a nuestra gente que se siente desprotegida. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Por qué los demócratas históricos, como los sindicalistas, terminan votando a Trump? Porque se sienten traicionados por los demócratas, porque no sienten que Hillary Clinton los represente, porque la ven que es parte del establishment de Washington. Y no quisieron verlo y no quisieron. Sanders, dentro del propio Partido Demócrata, trató de levantar la voz. Lo bloquearon todo lo que pusieron y tuvo unos resultados inesperados en las primarias. Ya venía la alerta. Y no fueron capaces de entender. Si no hay peor porfiado que el que no quiere entender las cosas. Ahora, Alejandro Guillé, esto del establishment, uno lo conoce. No es lo mismo que los partidos, ojo, porque alguno me dice que es antipartido. No, yo estoy criticando el establishment, el grupo chico de poder que toma la decisión en Chile, en la cocina, a espaldas de la gente. El grupo de poder dominante es el establishment, pero yo siempre he escuchado, y seguramente usted también como periodista y sociólogo, que la política es sin llorar, pero Ricardo Lagos ayer se emocionó hasta las lágrimas en televisión. ¿Eso señal de qué para usted? ¿Cuáles son los costos personales que se pagan en esta circunstancia? ¿Y cómo ve a Lagos y cómo se ve usted en una circunstancia donde los costos personales también hay que asumirlos? Bueno, a mí, yo he tenido una entrada a la política de shock. Hace 3 años estaba igual que tú, Sergio, haciendo entrevistas. De repente, por una decisión que yo mismo tomé y porque se dieron circunstancias, decidí asumir un rol y poner mi conocimiento, el aprecio que yo sentía en mucha gente, no en todo el mundo, por cierto, al servicio de una primera vez, yo te digo, desde los años 60, 70, que yo sentía que en Chile se dan las condiciones para hacer un cambio en institucionalidad, en democracia, por voto popular, en grandes acuerdos, y me sumé a este esfuerzo transformador. Creo que eso tiene un costo evidente, porque no está uno acostumbrado a eso y tu familia menos. Y yo entiendo al presidente Lagos y yo creo que el gesto de ayer de él es un gesto de humanidad, que lo muestra que es un ser humano. Alguna gente habla de él como si fuera un ser frío, distante. Yo creo que no, yo creo que él se contiene, pero es una persona emotiva, es una persona que las cosas le afectan. Y nadie puede negar que esta campaña ha sido frustrante porque estamos sin mucho apoyo real con el gobierno y por otro lado estamos con un enorme desafío de que estamos sintiendo que todo lo que hemos luchado durante décadas, que son las reformas a las que estamos llegando ahora, podrían derrumbarse si no afinamos el rumbo. Y yo creo que él siente el peso de la responsabilidad. Para mí lo eso siente? lo agranda, ¿no? ¿Y usted siente ese peso, Por esa supuesto, responsabilidad? La familia de uno. Y bueno, desde luego ya mi familia casi no los veo. Pues, los primeros que pagan el costo es que pierdes el contacto con tu gente porque a ratito y que me comprometo, ya chiquillos, juntémonos a comer, no puedo. Perdonen chiquillos. Lleva 5 meses con un hijo invitándonos a comer mutuamente. Perdón, 3 meses. Hasta que finalmente la semana pasada pudimos juntarnos un ratito. Oye, empieza a ser un premio. Pero también uno tiene que ponerse, y ellos, por lo menos mis hijos lo están entendiendo, que uno, si ya se metió en esto, tiene que responder a la gente. Y la situación del país es difícil. En esta no campaña de no candidato que ha hecho estos meses, ¿hay alguna autocrítica respecto de la forma en que usted ha enfrentado el capítulo del juez Calvo, de cuando usted fue director de prensa de Chilevisión?
Lo que pasa es que la gente no conoce el caso. Entonces habla de que se fue acosado un juez. Yo le voy a decir lo siguiente. Ese caso era porque una red de gente poderosa, empresarios y se decía políticos, formaban parte de una red de prostitución infantil, no infantil, de adolescentes, o sea, menores de edad. En el centro de Santiago. En el centro de Santiago. Y se mencionaba que había poderosos políticos metidos. Se designa un juez especial para investigar el caso. Y a poco andar nos enteramos que ese juez también era consumidor de prostitución, no en un sauna, ojo. Hay un reportaje en el Mercurio Valparaíso, lo pueden revisar, porque ellos hicieron un reportaje y era, mira, de los prostíbulos picantes eran más de todo. Es cosa que revisen el Mercurio de Valparaíso. Senador, ¿qué quiero decirle con esto? Para contarlo en breve, hubo en ese momento una cámara oculta con la que se mostró al juez Calvo reconociendo esta situación. Porque si no la gente no lo va a entender. El juez que está a cargo del caso además estaba siendo objeto de presiones políticas. Pueden volver a revisar la prensa, y él se reunió con gente de la UDI, Pablo Longueira entre ellos, el abogado, el senador de la época, Jovino Novoa, fuera del tribunal, en un hotel, en un apartado, para conversar del caso. Absolutamente irregular. Todo esto lo investigó la propia Corte Suprema. La Corte Suprema sancionó al juez, lo sacó de juez y quedó de fiscal. Y no solo eso, la mayoría de los jueces de la Suprema votaron por su destitución, pero por un tema de quórum no fue expulsado. Usted en su momento pidió disculpas por la información, por la forma en que se entregó, por la cámara oculta. No, fue por otra cosa. Fue por una entrevista que me hicieron en la Universidad de Chile, la Casa Central, donde yo hablé de este caso. Y yo dije una frase que el diario La Segunda transcribió, a mi juicio, con intenciones erradas, porque los titulares indujeron una lectura donde yo hacía afirmaciones acerca del juez. Y yo di la explicación que no era lo que se contenía en esas declaraciones. Y por lo tanto le di al juez, pues yo no tengo ningún interés en rematarlo. Lo que yo puse en evidencia es que él reconocía que estaba inhabilitado y presionado. 19 segundos duraba la cuña y eso fue lo que se publicó. Y eso gatilló todo el proceso. Todo lo que salió acerca de lo que pasaba en el interior de la sauna, nunca lo dijimos nosotros, lo dijo la Corte Suprema en su cuaderno de remoción. Entonces resulta que ahora, cambiemos el ejemplo, ¿es responsable el juez que castigó a Spiniak de la honra de la familia de Spiniak porque lo condena al encontrarlo culpable? ¿Quién es el responsable de cuidar el honor de una institución y a cuidar a su familia? ¿Los periodistas? ¿Los fiscales? ¿Lo haría de nuevo tal jueces? cual, senador Guillén? Pero con algunas cosas de resguardo, porque yo fui bastante ingenuo. Usted sabe que está perdiendo el apoyo del móvil y porque no han entendido el caso. Yo creo que es por homosexualidad. Y no es por homosexualidad, es porque el juez no puede investigar un caso si consume prostitución. Da lo mismo si era de hombres o de mujeres, en recintos ilegales, porque no estaba ni siquiera formalizado legalmente. Entonces, ¿cómo va a él investigar a gente poderosa que además lo está presionando, las evidencias están ahí? Queremos agradecerle a Alejandro Guillén Álvarez, sociólogo, periodista, senador de la República y eventual candidato a la primera magistratura de la Nación. Si las cosas se dan. Muchas gracias, Alejandro, que tengan un buen día. Muchas gracias, senador.